Lucio, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Todo mejor bien? ahora que te veo. Bien ahí. Lucio, vamos a hablar de comunismo. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué Sí. entendés por comunismo? El comunismo, una definición técnica que tengo es que es un proceso histórico de superación dialéctica del proceso anterior, que sería el capitalismo. ¿A qué te referís con superación dialéctica? Marx, cuando en el Capital habla del método que utiliza para conocer el mundo, un método nociológico que tiene, explica que las transformaciones del mundo se explican a través de la dialéctica. Pero lo que hace es invertirla, porque la dialéctica es hegeliana y es idealista. Lo que hace él es invertirla y partir desde la realidad material para poder explicar las transformaciones del mundo. De esta forma, partiendo de esa nociología, se puede ir escalando y llegar a la conclusión de que, de que los procesos históricos, como puede ser el feudalismo, el capitalismo, se superan a través de la dialéctica. Por eso que te digo, es un proceso de superación dialéctica del proceso histórico anterior, que es el capitalismo. Amigo, ya lo hemos hablado, pero necesito esa refresco de memoria. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es un método para entender el mundo, para acercarte a entender el mundo. Ok. Como te había dicho, vos podés entender el mundo de muchas formas. Es como te acercás al conocimiento, digamos. Podés ser sustancialista, naturalista, como fueron los griegos, como luego fueron grandes escuelas de pensadores que piensan en básicamente que las cosas tienen una esencia. Es como lo decíamos el barco de Teseo, ¿viste? El barco en esencia es el barco de Teseo, pero si le cambias todas las piezas, sigue siendo el mismo barco para un naturalista, ¿entendés? Porque sigue teniendo la esencia del barco de Teseo. Ok. Ahora bien, un materialista, un dialéctico, parte de que la realidad es conflictiva, es dialéctica. Por decirlo así, son distintos estados que se entrecruzan o que chocan para sacar de eso un nuevo estado que tiene o contiene en su esencia ambas cuestiones de los estados anteriores. Es decir, explica una transformación. Eso, déjame ver si lo agarro. Como algo fundacional de la forma de ver el mundo a través del marxismo es el conflicto, decime si estás de acuerdo con esto, el conflicto y principalmente entender la historia como un conflicto entre clases. Sí, sí, esencialmente, porque lo que hace él, o sea, desde la dialéctica parte después a la tesis propia de Marx. No tengo mucho entendido de Marx, pero básicamente eso. Entiende que la realidad es conflictiva y que el conflicto se da entre proletariado, trabajadores y capitalistas, por la apropiación de los medios de producción en manos de privados. Claro. Bien, tenemos una base para empezar Sí, sí, ahí. sí. Entonces, me dijiste, el comunismo, como iniciado por Marx, predica que la historia hay que verla principalmente como una lucha de clases y me dijiste que el principal problema al cual apunta es que los medios de producción están concentrados en los capitalistas, en los dueños de esos medios de producción. ¿Esa es la burguesía? Sí, sí, es la definición de clases, es como se lo define como burgués, capitalista, es lo mismo. Bien. Proletariado, burguesía, conflicto. Eso es la principal forma de ver la realidad según el marxismo. Bien. Entremos por ahí, ¿sí? ¿Hay algo que haya quedado afuera que te gustaría añadir a la definición? Eh, no, me parece que de momento es sintética, pero sí, está bien. Funcional. Me interesa preguntarte, ¿cuál pensás que es la principal motivación del comunismo? Principal motivación. Yo creo que cumplirse en sí, porque el comunismo no es algo como un partido político o algo. El comunismo es una forma de entender el mundo, ¿entendés? Entonces el comunismo sería el principal objetivo, creo que cumplirse, que se dé. Es como un proceso histórico que se tiene que dar, creo que es superar el capitalismo y poder decir, bueno, pudimos superar esta etapa y hoy estamos en esta nueva etapa que es el comunismo. Hay etapas intermedias, después hay varios autores que escriben, bueno, los estados socialistas que son como un paso más adelante para terminar el comunismo. Pero bueno, esa es la idea, creo que sería lo principal del comunismo que existir, digamos. Bien. ¿Qué implicaría existir y cuál es la meta al final del camino? O sea, ¿cómo se vería una sociedad comunista si todo se da a través de esta forma de ver el mundo? Se hacen los procesos necesarios y ¿en dónde terminamos? ¿Cuál es la idea? La idea es principalmente que los medios de producción no estén en manos de privados. Ok. Es decir, que los medios de producción no sean una suerte de cosa que se puede privatizar y que se puede generar ganancia o capital privado para eso.
¿Por qué es esto? Porque lo que hace Marx al estudiar el capital y al entender el conflicto de clases, explica que con los medios de producción, la línea de producción lo que hace, con un argumento medio pesado, lo que explica es que termina enajenando al trabajador de su propia obra, ¿entendés? Es lo que te explicaba la otra vuelta cuando hablábamos de trabajadores, de que te da un lugar en el mundo ser un trabajador. Bueno, lo que pasaba en las fábricas es que el trabajador empezaba a producir en serie y se escindía de lo que creaba. Ya no era más un carpintero, un obrero, un artesano, sino que pasaba a ser un operario que escindía todo su esfuerzo que había puesto para crear X cosa, eh, lo escindía y ya cuando veía esa cosa en el mercado ya no era más ese esfuerzo que él había puesto, sino que era simplemente una cosa del mercado. Por ejemplo, una remera, un mueble. Ya no era más un carpintero, no. Yo soy un operario de la fábrica y lo que veo en el mercado es un mueble. Déjame ver si lo agarro. Sí. La idea que me estás tratando de comunicar es que el trabajo en serie en una fábrica, según Marx, te quita humanidad. No. Te escinde de la cosa que vos creas. ¿Qué significa escindir? Dividir. Significa que ya no tenés más esa unión primordial que te da un lugar en el mundo como carpintero o obrero o artesano. Ya no tenés más ese lugar de decir yo soy carpintero, sino yo soy ensamblador en una fábrica. ¿Entendés? Y ese yo soy ensamblador en una fábrica te escinde del mueble que hace esa fábrica y que lo vende en el mercado. Y esa decisión lo que genera no solo es, como te digo, la división del trabajador con el objeto que crea, sino que además es que hay como una trampita, porque hay como un valor que se va generando ahí. Claro. ¿Entendés? Que es lo que Marx denomina el plusvalor, que es, básicamente, en 8 horas yo podría hacer, no sé cuántos, en una línea de montaje, ponerle que haces 8 muebles y los vendes. Bueno, de esos 8 muebles, con un cuarto de un mueble, pago el salario de todo un mes mío. Claro. Los otros son todo el plusvalor que generó el capitalista, digamos, que es el que se lo queda. La ganancia, digamos. La ganancia, lo que se denomina ganancia, sí. Ok. Déjame ver si lo agarro. Porque Sí. me estás describiendo todo esto El intuyo. marxismo o sea, el comunismo, el marxismo, son río y río de tinta. O sea, el Capital es el segundo libro más vendido de todo el mundo, digamos, después de la Biblia. Ok. Intuyo que todo lo que me estás explicando hay un problema en el medio. Déjame ver si lo entendí al diagnóstico del problema. El problema es que esa ganancia no está repartida con los trabajadores, sino que se le queda el propietario privado de los medios de producción. No, no es la palabra repartir. La idea de repartir es de las socialdemocracias neoliberales, de querer hacer una idea de, bueno, repartamos las ganancias. Esto no es repartir las ganancias, esto no es, bueno, le saquemos a uno para darle a los otros. Esto es concretamente que los medios de producción no estén en manos de privados. ¿Por qué? Porque, por lo menos la forma en la que yo lo llevo a ver un poco es como decir que los medios de producción no pueden ser de una empresa o de alguien en particular, sino que es que nos pertenezcan a todos. Porque es como decir que es lo que nos pertenece por ser seres humanos. Una cosa así, es por donde yo la puedo ir viendo. Bueno, déjame ver si llegamos al mismo punto o no. No. Déjame ver. El hecho de que le saques los medios de producción de las manos privadas y se lo des al gobierno. Bien, el gobierno sí, si lo Bien. entendés como un brazo ejecutor, ponele, del progreso humano, sí, obvio. Bien, lo sacas de manos de privados, lo haces público. Parte del gobierno, parte del Estado. Ahora, decime si no estoy haciendo conjeturas innecesarias. Una vez que está en manos del Estado, si el Estado somos nosotros, y es una precondición, ¿no? Como Como, un brazo ejecutor. en tal caso, las ganancias no son de un privado, sino que son de la comunidad. ¿Cómo te suena? Creo que bien, me parece que sí. El tema es que la idea de que esté en manos de privados también es porque hay algo un poco más avanzado que es que, bueno, una vez que vos escindís al trabajador y el valor del capital, la plusvalía se empieza a acumular, dice Marx, el capital es trabajo acumulado. Se empieza a acumular eso y empieza a generar intereses. Empieza a tener intereses, no intereses como los intereses del sistema financiero, son intereses en decir que empieza a tener realmente implicancias o realmente aplicaciones en el mundo que vivimos. El capital, el dinero, toma decisiones, por decirlo así, ¿entendés? Entonces, nada, esos intereses que genera el capital terminan
o no, siendo funcionales a los intereses del mercado, si se quiere. Y termina generando ciertos problemas y ciertas desigualdades en muy corto y largo plazo, digamos. Bien, ok. Déjame ver si lo entendí. A la razón de ser del comunismo o por qué existe de alguna manera o cuáles son sus principales motivaciones. Existe porque, en la forma de ver que propone Marx, hay una lucha de clases. A lo que atribuye esa lucha de clases Marx es a la diferencia económica, y a lo que atribuye la diferencia económica es a que los privados tengan los medios de producción. Propiedad Claro. privada de los medios de producción. Bien, entonces la idea es que los medios de producción dejen de estar en manos de privados, sean públicos y de tal manera todos compartimos la ganancia de eso. ¿Hasta ahí? Sí, ¿Hay algo que ha quedado afuera? creo que no. Bien. Ok, déjame preguntarte por qué, como hasta ahí la motivación parece benévola, como que todos seamos iguales en términos de que todos tengamos igual de ganancia. No es, hay un error. Es que los medios de producción estén en manos del Estado. Eso de todos ser iguales también es una idea de la democracia liberal. En este caso, el liberalismo lo que trajo esta primera idea de que somos todos iguales ante la ley. Lo cual, en esencia, no es cierto. No es cierto. Entonces, no es plantear de que todos seamos iguales. Estas ideas de repartir riqueza, de que todos seamos iguales, de todo esto son socialdemócratas liberales. No son ideas puramente comunistas, por decirlo así, o puramente marxistas, mejor dicho. Porque Dame el dos comunismo toques. es como un partido político, el marxismo es en esencia lo que da el sustento filosófico Sí, a la idea. dame dos toques, porque Sí. no estoy pudiendo pegar o a construir ese puente, porque me acaba de señalar cómo un problema fundacional, según Marx, es la desigualdad. Sí. Entonces, si queremos romper esa desigualdad, ¿me entiendes? Hoy como No, si la desigualdad... es que la realidad para Marx es conflictiva. ¿Entendés? Sí, Sigue siendo conflictiva. bien. ¿Entendés? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Se resuelve con que los medios de producción no estén en manos de privados. Bien, y después... Desde la idea esa, obviamente. Desde la génesis. Bien. Lo ponemos a nombre público. Ahora, Sí. la desigualdad, ¿cómo la arreglamos? No, creo que la desigualdad existe siempre. O sea, siempre va a existir. No somos iguales en esencia. Es más, un materialista no te va a decir que somos todos iguales. ¿Entendés? Ok, entonces, ¿cómo se armaría la jerarquía, tanto de riqueza como de competencia, en una Va sociedad? a seguir existiendo gente rica y gente pobre en una sociedad marxista. Eso es. Tengo entendido una sociedad comunista. Va a seguir existiendo eso para mí. Ok. Estamos hablando de teoría y luego llevamos a la práctica, ¿no? Sí, sí. Pero en teoría, si querés romper la desigualdad, ¿no? Porque es un problema la desigualdad. El hecho de que en el capitalismo, y es más, el capitalismo es un término marxista. Trata siempre de romper la desigualdad, de hecho. Sí. O sea, No estoy seguro de eso. No estoy, bueno, No, como... perdón, capitán, el liberalismo es el que en esencia es como que plantea esta idea de que bueno, somos todos iguales, todos tenemos el mismo valor como ciudadanos, etcétera, etcétera, pero por detrás se deja instrumentalizar por los intereses del capital, siempre. ¿Entendés? Bien. Ok. Lo que me interesa preguntarte es como, entiendo cómo se ordena la sociedad en una visión o un formato capitalista. Prefiero usar libre mercados. Como 100% nunca es 100% libre el mercado porque hay restricciones que pone el gobierno Igual hay que para saber bien. diferenciar mercado y capitalismo. Por eso digo, para mí el capitalismo es un término marxista y como que tiene una connotación negativa directamente. Entonces por eso prefiero hablar de libre mercado con restricciones gubernamentales. Ahí va. No podemos vender órganos. Si no sería libre mercado, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces como, bien, la libertad tiene sus límites, los imponen los gobiernos. Ahora, si querés romper la desigualdad, déjame dar un paso para atrás. En una sociedad de libre mercado hay desigualdad. ¿Por qué? No todos empezamos de igual manera, no todos somos igual de inteligentes, de capaces, no todos empezamos con los mismos padres. Entonces, según los pasos que tomes o qué tan bien te sepas mover en la sociedad, por tu competencia, por qué tan bien sirvas a la comunidad, vas a ser remunerado. Si sos un buen trabajador, se te va a pagar más porque sos más valioso para tus empleadores. Si sos un emprendedor y tenés una empresa y servís a la comunidad con un bien o un servicio de mejor calidad a un menor precio, te van a elegir más veces libremente, voluntariamente, con la plata. Vamos a decir, provisto que no sea un monopolio. Los monopolios dejemos de lado. Entonces, hasta ahí está bien, como la desigualdad se crea a través de la
del libre intercambio de bienes y servicios y de plata. Sí, Y puede ser, sí, sí. Sí, es una de las ideas. O sea, yo no creo que sea así la desigualdad. Para mí la desigualdad, si vos la pensás, o por lo menos si la pensás en términos más materialistas dialécticos, va a decir, no, pará, la desigualdad no se crea por un libre juego de oferta y demanda o por una teoría económica. La desigualdad se crea por las condiciones materiales que te determinan en un lugar determinado. Por ejemplo, no es lo mismo que vos nazcas en Sudamérica, que nazcas en Asia o que nazcas en Estados Unidos o que hayas nacido en el Congo, no sé. No es lo mismo. Tus condiciones materiales van a ser distintas. estamos de acuerdo en eso. Yo quizás tengo un error conceptual en pensar de que el marxismo está muy asociado justamente con igualar a todos Claro. bajo No, no, no. Sí, es que en la ¿sabes qué sociedad. pasa? Esto vos sabés que estaba pensando. Viste que el lenguaje tiene una cuestión de ambivalencia muy grande, porque yo te puedo decir una palabra que para mí va a tener un significado y para vos otro. Bueno, pasa mucho esto en nuestra sociedad occidental, porque como somos esencialmente neoliberales o liberales, hemos heredado eso y esa forma de pensar, explicamos desde el occidentalismo eh, las lecturas que son comunistas, anticapitalistas, postcapitalistas, que no, o sea, ¿qué te va a decir un occidental? Te va a decir, no, el comunismo, por ejemplo, es anticapitalista. Pero ya te das cuenta que si lees un poco el Capital, es todo lo contrario. El comunismo no es anticapitalista, es postcapitalista. Dame un toque. Necesito Entonces, unir las sí, sí. ideas. Sí, sí. Por eso, como si los medios de producción no están en manos de privados, Sí, ¿cómo en se, el Estado. bien, ¿cómo se va a expresar esa desigualdad? Yo no puedo tener un tele más grande que vos porque no puedo tener un tele porque eso es propiedad privada. No, no, O, no, 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 para. Una cosa es un tele, otra cosa es un medio de producción. ok. O sea, un tele, un bien, o sea, esto, mira. Vos vas a seguir teniendo tu patrimonio, o sea, no es que a vos va a venir alguien y te va a sacar tus cosas y se las va a dar a otro. No existe eso. Eso en todo caso, si existe, es una medida completamente neoliberal socialdemócrata Dame un y de toque. izquierda progre. O sea, Para, porque nos estamos yendo, hermano, y como no estamos pudiendo unir. sí, Esto que obvio. me estás diciendo de nadie te va a venir a sacar tus cosas, aplica solamente para la gente que no tiene los medios de producción. A la gente que tiene los Es medios que de los medios de producción, producción no son cosas como tal en ese sentido. Van a ser los que crean las cosas. bien, bien, para. Vamos a la práctica ahora. Dale, Queremos que los medios de producción no estén en manos de privados. totalmente. ¿Cómo hacemos? Si los pedimos, le decimos, por favor, danos los medios de producción y de ahora más vamos a vivir No, así, qué sé o yo, si lo como... querés ejecutar o lo querés dar un plano de facticidad, por decirlo así, de realidad, bueno, hay distintos métodos, cada estado debe tener el suyo. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es la expropiación, creo que se llama. Es un mecanismo constitucional legal. Vayamos a la práctica. Porque como ya se aplicó, o sea, ya se intentaron poner en prueba esta idea. Está lleno de empresas que han sido expropiadas por parte del Estado, o sea, existe. Ta. Existe y pasa. Te digo como... ¿Sabes qué lo que hizo China, por ejemplo? China es un país que es República Comunista de China. China es el comunismo por excelencia, por decirlo así. Lo que hizo China no le quitó a los empresarios, sino que se asoció con ellos. Se asoció en una economía 50-50, 50-50. ¿En qué momento estamos hablando de la historia? Y ahora, Claro, bueno, y antes, eh, o sea, como cuando había burguesía y tenían los medios de producción. Si querés, podemos, a mí me parece más claro, o por lo menos tengo más entendimiento. no tengo tanto entendimiento de esa etapa histórica, igual. Bueno, Si la tenés vos, yo te puedo decir lo que leí yo de, sí. no de China, sino de Rusia. Ahí No va. creo que haya sido... Sí, y eran guerras, igual eran guerras. Está, bueno, Claro. pero justamente cómo fue esa transición de... Guerras civiles, fueron eso. Claro, como no hay Totalmente. forma de que no sea violenta. No, totalmente. Las transformaciones y todos los cambios históricos han sido violentos. Negar la violencia o negar la cuestión bélica de nuestra historia es hacer ojos ciegos y pensar que estamos en un paraíso, o de que existe, o de que hoy no hay guerras, ¿entendés? O de que hoy no hay conflictos bélicos, ¿entendés? Es negar la realidad para mí. Es admitir que son conflictos bélicos, independientemente de la bandera que tengan, en nuestra historia y somos así. Ok. ¿Dirías que hay una diferencia entre la razón por la cual se inicia un conflicto bélico? ¿O entre si lo iniciás o te defendés de eso? Te estoy hablando en términos morales. Claro, que estamos, o sea, si hablamos en términos morales, yo te voy a hablar en términos postfundacionales. Te voy a decir lo mismo que te digo siempre. Tu verdad y la mía tienen el mismo valor. Entonces, vos vas a tener tanto derecho a atacar y defender tu verdad como yo voy a tener tanto derecho a atacar y defender mi verdad. Es así. Ok, ya lo hablamos de esto un poco, Sí. pero decime si estás de acuerdo con esto. No todas las verdades dan los mismos resultados en la realidad. En términos de utilidad, quizás no. Pero en otros términos, quizás sí. En términos de transformaciones reales, por ejemplo.
En términos de transformaciones reales, prácticas, quizás sí. Quizás no te cierre el superávit, quizás no tenga superávit un país, pero vas a tener 100 millones no, perdón, 100 millones es un montón, 100.000 jubilados comiendo. Creo Y que si pones así, bueno, en términos de practicidad, utilidad, ¿qué sirvió más, qué menos? Y depende de qué es lo que valores vos. Si vos ponderás tener un superávit a cambio de tener 100.000 jubilados que se mueran de hambre, bueno, es una forma, es una idea, no es ni verdadera ni falsa, ¿entendés? No es ni buena ni mala en ese sentido. Para mí, que hablo de un lugar, me parece mal y me parece horrible. Y yo preferiría tener una inflación galopante, pero que la gente no se muera de hambre, por ejemplo. Es que creo que es eso, amigo. Creo que no. Creo que la raíz de nuestros desacuerdos en general, y porque, si me permitís, con todo el aprecio que te tengo, déjame decirte, Sí, obvio. es frustrante para mí, pero creo que porque no tenemos ni siquiera la misma base Es que para no partimos empezar de la a. misma idea, no tenemos la Claro. misma nociología, es lo que hablamos la otra vuelta. Yo soy una persona que yo veo la realidad y la entiendo de forma conflictiva. Y igual me gusta la doctrina, entiendo que es necesaria la doctrina, entiendo los valores morales y trato de aplicarlos y los entiendo desde la posfundacionalidad, entendiéndolo de que no son verdaderos universalmente y absolutamente válidos, sino que son relativos y que los elegimos. Es simplemente eso. Está, pero los resultados pasan. A eso voy como. Vos podés decir, bueno, Sí, ponemos depende. 1000 personas de presidente o una persona de presidente, si probás los dos formatos, los Yo no resultados mido- yo dan. no- sí, sí, yo no mido, o por lo menos la forma en la que entiendo el mundo, no la entiendo de forma en resultados, no voy midiendo resultados, viendo a ver qué genera más, qué genera menos, qué es mayor rendimiento, qué es menor, achicar gastos, no achicar gastos. Pero va en contra de lo que acabas de decir, igual con los jubilados. O sea, que tenés que tener algo como un objetivo. Yo te puedo plantear uno y voy a decir si está de acuerdo o no, como el mayor florecimiento de la humanidad, de la sociedad, ¿sí? Como, ¿qué te parece un buen punto de partida el que todos tengan para comer? Buenísimo. Buenísimo, Me encanta. estamos de acuerdo en eso. Entonces va a haber cosas que hagamos que haga que sea más probable o menos probable que Claro. todos tengamos para comer. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Los resultados van a ser distintos? Totalmente de acuerdo. Eso es todo. Entonces, a eso voy. Hay ideas que te llevan a resultados. Ahí va. Y a partir de los resultados, vos tenés algo en mente. Y así nos comportamos. O sea, como, ¿qué pasa si como esta planta? Claro. Si me cae mal, Sí, obvio, no lo voy a poder comer. comer. Listo. Entonces, como tenemos limitaciones en la realidad que crean resultados. Y en esos resultados nos informan para ver si volvemos a hacerlo o si cambiamos. Entonces, sobre el comunismo, la cantidad de muertes o la cantidad de violencia necesaria en pos de imponer este sistema es considerable y no pasa en una sociedad capitalista en el cual la mayoría de las personas está en paz. Podés tener conflictos internacionales, vamos a decir, pero no es civil también. Entonces, más allá, lo que me interesa proponerte es eso. La idea es, hasta donde entendí, que los medios de producción sean parte de la gente. Hay un periodo de transición en el cual es la dictadura del proletariado, pero para después, en el punto final del comunismo, que todos seamos iguales, que no necesitemos de la opresión del gobierno. Eso es lo que entiendo yo por comunismo. Como, No. ¿estás seguro? Sí, no, o sea, no tengo... ¿Cuál es el entendido que punto sea final? La igualdad suprema, eso no. Esos son términos... Déjame preguntarte para ver cómo lo entiendes. Entonces, En esencia... dame dos toques. Así te pregunto para saber cómo entiendes. A mi entender, el punto final del comunismo es que no haya gobierno, que todos seamos iguales, que todos seamos igual de libres, que todos tengamos una banda de comida. Ahora, en el pase, digamos, hasta llegar ahí, cuando haces la revolución y despojas los medios de producción de la burguesía, instaurás la dictadura del proletariado. Pero es un paso intermedio para llegar a que no haya gobierno. Eso es como yo lo entiendo. ¿Cómo lo entendés vos? No, a mí me parece que no lo veo como esa última idea de que todos seamos iguales o de que los pasos, los mecanismos tengan que ser sí o sí esos. En Entiendo que son jerarquía, digo. revolucionarios los cambios para el marxismo, lo cual tampoco estoy tan de acuerdo con que sean revolucionarios los pasos o las transformaciones. Porque también pueden ser no solo revolucionarias, sino transformadoras de la realidad sin necesidad de ser revolucionarias, ¿entendés? Con mecanismos institucionales, etc. ¿Qué es una revolución? Es que también eso, tenés Para que, vos, o es sea, que para tu definición. Marx creo que lo entendía como que llega un momento en el que estás tan oprimido, porque es como que este mismo sistema dialéctico conflictivo oprime cada vez más a los trabajadores hasta que hay un punto que explota. ¿No? Hay un punto en el que dice, no es sustentable que un trabajador, o sea, si fuese por un capitalista, digamos, tranquilamente un trabajador trabajaría gratis y serviría para el mercado y funcionaría. Pero va a llegar un punto en que no va a poder pasar porque va a explotar.
¿entendés? Y, y puede entenderse quizás ahí una revolución como, bueno, un proceso bélico, violento, en el que cambien las cosas, en el que se derroquen las estructuras de poder, ¿entendés? Entonces, nada, me parece que va por ahí. Me interesa preguntarte, para saber, para continuar la conversación, Sí. en términos históricos. Ujú. ¿Tenés conocimiento de alguna vez que se haya aplicado el proceso de aplicación y el llegar a otro lado? Porque vamos a decir, como China en estos momentos es medio un híbrido, porque Sí, los... es más, y ni siquiera, o sea, si bien digo que, bueno, es como el parámetro porque tiene en su título República Comunista de China, China, y es muy gracioso lo que te voy a decir, China me parece más peronista inclusive que comunista. Porque el peronismo, vos sabés que tenemos una constitución nosotros que está completamente secuestrada, que es la Constitución del 49, en su artículo 38 decía que los intereses del capital, estos mismos que yo te hablaba, que es el trabajo acumulado, tienen que estar en función de la justicia social, tienen que estar en función de la sociedad. ¿Entendés? En esencia eso es lo que está haciendo China. Eso es lo que está haciendo. Pone los intereses del capital en función de la sociedad china. Dame un toque, así volvemos. China es un híbrido, entonces como lo podemos, podemos Podría no tratar... calificarlo como... Por eso, como lo dejemos por esta etapa fuera de conversación, pero me interesa preguntarte sobre, no sé, yo no soy muy estudioso de esto, tengo tampoco. una breve idea, pero Yo tampoco. justamente me interesa preguntarte cómo, en términos históricos, una vez que se ha aplicado esta, cuando se ha tratado de aplicar esta idea, ¿qué tanto entendimiento tenés o qué tanto has visto sobre los resultados que ha dado la aplicación de estas ideas en términos históricos? Eh, no, no tengo mucho. Tengo entendido que hubo revoluciones, por ejemplo, cubanas, que no tuvieron un muy buen puerto. O sea, tengo entendido que hubo muchos conflictos internacionales, tuvieron bloqueos, y también, como te digo, o por ejemplo la caída del muro de Berlín. Yo entiendo todas esas cosas que pasaron. Eso, ¿qué pensás que hizo que se haya caído el muro de Berlín? La verdad que no tengo casi nada estudiado de eso. No me gustaría hablar de algo que no tengo mucha información. Pero tengo entendido que fue porque hubo en un lado del muro hubo muchas restricciones o hubo mala aplicación de, de dictadura. No sé muy bien cómo era. No sé si era una dictadura, no sé qué es lo que pasaba del otro lado. O sea, y tengo entendido que fue un lado era comunista o anticapitalista y el otro era capitalista, no sé. Es lo único que tengo entendido de eso. Amigo, celebro la admisión de ignorancia. No, Como, totalmente. Es que sé hasta acá, sí, sí, la sí. mejor. Bien. Eh, O sea, si vos tenés incorporado qué pasó, imagino que tenés que sabés qué es lo que pasó. bueno, no te puedo decir como lo que he leído, pero los años de comunismo, primero, estaba esta idea de justamente el proletariado de burguesía y como tenemos que hacer la revolución, se mató mucha gente que eran considerados los kulaks. En Rusia, cuando se hace la revolución, no era principalmente, no estaba fundamentalmente industrializada su economía. Entonces, muchos de los burgueses, que se le decía kulaks con K, eran granjeros. Entonces, si vos tenés un campo, vos pensás, amigo, esto estamos hablando de 1880, 1900, ¿sí? Como ese rango de ahí. Entonces, no había mucha gente con mucha plata. No existía medicina, no existía la tecnología así como la conocemos hoy, no existía la ropa como conocemos hoy, no existía los supermercados como los conocemos hoy. Entonces, es una sociedad muy distinta. La riqueza, quienes vos considerabas ricos y quienes no lo eran, se veía muy distinto. Entonces, lo que veo, lo que he podido leer, leí un libro que se llama Gulag Arquipélago, como el archipiélago Gulag. Y los gulags eran campos de concentración, básicamente de esclavos. Entonces, ¿cómo llegaba la gente ahí, sobre todo en el periodo más áspero del comunismo en Rusia, en la Unión Soviética, fue el estalinismo? Ahí va. Y la idea era que tenían cuotas de gente para llevar ahí, para trabajar como esclavos. Entonces, hay una frase muy interesante de el que estaba a cargo de la CIA, vamos a decir, Inteligencia. de la inteligencia de la Unión Soviética, dice, mostrame la persona y yo te voy a mostrar el crimen. Ahí va. Entonces, la idea era, te agarro a vos y te digo, no, vos sos un burgués, sos un kulak, Claro. porque tenés una prima o un primo que tiene un campo, entonces vos no mereces ser un hombre libre, te vamos a llevar. Entonces, cualquier caso que se pudiera tergiversar en pos de hacerte ver a vos como alguien que no era parte del proletariado, te llevaban a, o de traición contra el régimen comunista. Entonces, por ejemplo, si vos hablas, no podés, esa es la otra cosa que te quiero preguntar en un toque sobre la relación de libertad y comunismo, ¿sí? Sí, sí. Ahí entramos en eso. Pero si vos hablas mal en contra del régimen o del líder o decís que las cosas están yendo mal, también sos un opositor, sos un traidor, entonces marche preso directamente. Y bueno, perro, ahí es como campo de concentración,
trabajo esclavo, condiciones deplorables, y como el chabón lo que dice, te lo puedo prestar el libro ese, si te interesa, súper interesante. Nada, como que por ahí cuando la vida es tan áspera para vos en ese sentido, como lo único que vale la pena es, o el único sentido que le podés encontrar como rebeldía al sistema es seguir vivo, mantenerte vivo. Claro. Es lo mejor que podés hacer, entonces como esa es la mejor forma de encontrar el sentido de tu vida en esas condiciones. Pero ¿qué creó esas condiciones en las cuales... Igual lo que decís me parece completamente alejado a la filosofía marxista, por lo menos. O sea, yo lo veo como, bueno, querer ejecutar, es como, por decirte, me gusta mucho, porque o la verdad valoro mucho que digas que hubo mucha muerte, porque es verdad, o sea, quizás hubo procesos históricos que llevaron muerte, o sea, hasta el día de hoy se sigue matando gente, la humanidad sigue matando gente, el imperialismo mata gente, el liberalismo mata gente, sigue matando gente. Y me parece re loco esto de decir, bueno, yo por ejemplo, por todo lo que estás diciendo, veo más un gobierno de facto, como lo fue el nazismo, por ejemplo, ¿entendés? Como lo fue en los campos de concentración de Hitler, veo más eso que una idea de comunismo. Y vos decís, bueno, tenía la bandera comunista quizás, pero no lo veo como un puerto verdadero de lo que plantea por lo menos la filosofía marxista. Sobre eso me interesa. Hasta donde le entiendo yo también igual. Sobre eso me interesa, no sé, responderte quizás. Quizás la idea es bellísima en papel, pero la aplicación es imposible por esto, porque en esa transición que tenés la dictadura del proletariado, por ahí el que agarra el poder y lo centraliza, nunca lo quiere soltar, como pasa en cualquier dictadura. Pero el otro problema que mencionaste, las muertes, y hay una hambruna de la cual no se habla lo suficiente, que es Holomodor. Creo que generalmente lo digo al revés, Homolodor, pero es Holomodor. Holomodor. Eso es una hambruna, creo que 1900, no sé si decirte 10 o 30, capaz, lo estoy agarrando, pero a principios de 1900, que todos los granos de Ucrania se los llevan a Rusia porque justamente el poder estaba centralizado en Moscú. Entonces todas las otras repúblicas la comían, derecho. Entonces iba todo a la capital para tener esta sensación de, mirá, ¿no ves que está funcionando? Claro. Es todo bellísimo. Sí. Entonces tenés eso también de la publicidad. Es lo que pasó siempre. Por ejemplo, yo veo ahora, cambiando la bandera nomás, por ejemplo, la bandera libertaria, entró diciendo, bueno, de acá 10, 20 años somos potencias y ahora están todos llenos de narcos, son como que decir, y es como que están haciendo los mismos mecanismos que son, creo yo, completamente humanos, son corruptos en decir humanos. Para mí tener un campo de concentración es ser una persona corrupta. ¿Entendés? Si vos tenés poder y tenés campo de concentración es porque son corruptos. Me interesa preguntarte sobre esto, comunismo, libertad. Dale. El hecho de que, como dándote la imagen que te pinté de tenés la dictadura del proletariado, tenés un líder al cual se le idolatra, tenés como fotos en todos lados de este líder, y bueno, justamente si pensás en la idea de que Marx decía la religión es el opio de las masas, de alguna manera podés empezar a pensar si el comunismo no es un tipo de religión en el cual tenés un culto a una imagen, a un líder. Sí. Entonces, tenés los líderes del movimiento, a ellos les juramos lealtad, y hablar mal de ellos implica una traición contra la idea. Sí, sí. Entonces, bien, me interesa preguntarte cómo ves la idea de la libertad dentro del comunismo. Y si querés podemos hablar sobre, si te parece más interesante porque es un híbrido, libertad dentro del comunismo, según cómo lo ve China. Cerramos por allá. Para mí, la libertad dentro del comunismo puede llegar a existir, o existe en ese sentido, pero como te decía otra vuelta, yo no tengo la libertad de dar consejos médicos por internet sin ser médico. O sea, ese es el límite, creo yo. Yo creo que también en temas de política tenemos esta idea también muy, muy liberal nosotros, muy neoliberal de decir, bueno, que cada uno puede decir y hacer cualquier cosa. Entonces yo puedo salir en tele y hablar cualquier cosa, o dar consejos, o hablar de política sin saber de política. Yo creo que hay, o por lo menos de manera ideal, lo pienso así, una libertad que tiene que estar reglamentada, de cierta manera, ¿entendés? Y decir, bueno, tenés libertad de hacer lo que vos quieras, pero no podés hablar de política, ponele, si no sabés de política. O no podés dar recetas médicas si no sos médico, no podés tener clientes en un consultorio si no sos psicólogo, no podés hablar de derechos si no, qué sé yo, si no pudiste acceder o ser un estudioso del derecho, ponele. Déjame preguntarte sobre eso, porque justamente me interesa que vayamos más de frente a ese punto, porque la libertad es muy amplia. Punto de libertad de discurso, ¿sí? Ahí va. Esto que estamos haciendo, y entiendo el punto de, si no sabes,
no deberías no poder deberías hablar. estar hablando. Al mismo tiempo, nosotros no sabemos y estamos pudiendo hablar. Sí, sí, y obvio. a mí me gusta, yo lo valoro. O sea, mi vida sería Totalmente. radicalmente distinta y si viviera en un lugar así, me iría porque ¿Sos periodista? no soy periodista. Pero bueno, vos me entendés, como me Sí, gusta sí. poder hablar y poder tratar de entender, porque a través de el discurso y de exponerte nuevas ideas, te vas entrenando y vas Sí, pudiendo aprender a totalmente. pensar. Es que es como funciona también Dame dos toques. Ahora, si limitas el discurso y alguien te dice, che, esto no lo podés decir, de alguna manera corta tu capacidad de poder aprender a pensar, porque no te podés exponer. hay estancamiento del conocimiento, es verdad. Eso, O ¿cómo lo sea, ves? yo tengo una tesis, voy a tener una antítesis y sí o sí la vamos a tener que chocar para que de ahí salga una síntesis. Pero si no nos dejan, El tema es que el no dejar o el reglamentar sería un paso anterior, cuando a una persona está hablando cualquier cosa. Por ejemplo, ¿quién determina eso? yo creo que se puede determinar desde parámetros no objetivos, pero sí acercados al objetivo. ¿Qué te Por parece lo que ejemplo, tenemos acá, o Estados Unidos, que tiene como el libre discurso, como es la segunda, la primera enmienda, libre discurso? Ahora, si haces una amenaza de muerte efectiva, como hay que matar a tal sí, persona sí, en tal lugar, a tal hora, eso es un claro, límite del libre discurso. ¿Qué claro. te parece eso? Porque lo que quiero llevar a preguntar es el hecho de que si tenés a alguien que dice, che, esto no lo podés decir, rápidamente empezás a quemar libros, a decir, esto no podés pensar, Claro. así no te podés comportar, y entonces de Sí, alguna manera empieza a haber más totalitarismo. sí. Si valoramos la libertad, nos gustaría no ir a ese lugar, pero esa es una precondición. ¿Valoramos la libertad como para no querer ir hacia allá? ¿O pensás que sería mejor no tener libertad y que alguien nos diga cómo deberíamos vivir? Y ese cómo vivir, si es lo suficientemente bueno para el que lo decide, eso es todo. ¿Cómo lo ves? No tengo una respuesta concreta, pero se me vino la idea de la ponderación. Habría que ver hasta qué punto y hasta qué punto. O sea, yo creo que es un poco de todo. Hoy no existe en el mundo un gobierno anarcocapitalista o completamente liberal, no existe. El único que tenemos acá y está fundiendo hoy es estatista, hace todo lo que no haría un liberal, digamos. Ahora, creo que hay que ponderar un poco, porque tampoco podemos, no sé, yo no puedo tener, o sea, yo no podría vivir en una sociedad en la que se pueda hablar en la tele libremente, no sé, de vender órganos o de, qué sé yo, vender personas, ¿Por qué ¿entendés? no? O sea, ¿por qué no No, hablarlo? o sea, Pero te digo como, si nosotros estamos hablando acá sobre esto, como porque es siento que terrible. retrasa, o sea, cómo vas o sea, yo soy un ser humano y yo valoro ser humano y le doy una connotación eh, completamente, perdón, valga la redundancia, le doy un valor al ser humano, ¿entendés? Bien. Al ser. Entonces yo no puedo decir que a otro ser humano se lo pueda reducir en su humanidad a tal punto de ser un objeto que pueda ser vendido en el mercado. Dame dos toques. Esta idea que me estás tirando, en la aplicación estoy completamente en desacuerdo. Pero me gusta que podamos hablar de esto. Porque Sí. a través de hablarlo es que yo puedo pensar cómo se haría un mundo así y decir, no, bueno, eso no me gusta, eso va en contra de mis principios, no lo hagamos. Pero si no lo podemos hablar, no lo podemos pensar. No, sí, obvio. A eso voy. No, no, Por no. eso digo la libertad de discurso. Totalmente. No, por eso te digo, yo creo que hay que ponderar un poco y habría que regular y habría que prohibir ciertos discursos, por ejemplo, discursos misóginos. Hoy en día no podés tener discursos que maltraten a una mujer o que digan cosas de machistas sobre mujeres, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Vos entendés el problema que te estoy tratando de comunicar? Como cuando Sí. empezás a legislar el discurso, Es que empezás a cortar y le das la sí, sí, yo libertad y la responsabilidad a alguien de Se arriba. transforma en una cámara de eco quizás en la que empezamos a decir todo lo mismo, pero yo creo que en idea puede ser que funcione, pero en la realidad, como te digo, es compleja la realidad y se va dando de muchas formas y de muchos discursos, ¿entendés? Entonces, yo creo que habría que ponderar y cuando una persona da un discurso de odio, hay que marcar lo que es un discurso de odio, ¿entendés? Por ejemplo, tenemos un diputado que decía cárcel o bala acá en Argentina, ¿entendés? Diputado que decía, para todos los delincuentes, cárcel o bala. Ese discurso tiene que estar prohibido. O sea, vos no podés decir cárcel o bala, ¿entendés? No Bueno, podés. pero ¿me entendés? ¿Quién lo va a decidir? Eso es, amigo. Porque si Que yo lo soy, decida- si que yo lo soy de decida- derecha, ¿no? Si yo soy un dictador de derecha y digo, no, no, todas las ideas de Bueno, izquierda después- no pueden ser pronunciadas, porque Sí, si sí. son pronunciadas vas en cana. No, bueno, eso depende de la organización que tenga un estado determinado. Hay estados que son, como te dije, hay estados que son monárquicos, hay estados que son parlamentarios. Capaz que te lo decía un congreso, capaz te lo decía un dictador, no sé. Pero que alguien lo decida y que un tipo no esté diciendo cárcel o bala. O si no, si el tipo dice cárcel o bala y termina siendo un narco, bueno, que se lo aplique, no sé, ¿no? Que diga, bueno, no. A ver si se mete el tiro solo o algo de eso. Porque es como decir, entender a lo que voy, es como, si le querés dar una aplicación más realista bueno, lo que vemos en el día a día,
es como que termina siendo, es como que hay una forma en la que está funcionando todo, en la que te van a poner distintos colores o distintas banderas. Va a haber una azul, una violeta, una roja, una verde, no sé. Pero va a seguir funcionando igual, ¿entendés? Va a seguir teniendo un sistema, por lo menos nosotros ahora acá, un sistema que fuga capital, que ajusta, ¿entendés? Entonces, para mí yo prefiero ponderar esas cuestiones y que bueno, que sea lo más democrático posible y que haya un brazo ejecutor que lo haga, que es el Estado, ¿entendés? Y que no tengamos una tierra de nadie en el mundo. Pero bueno, sería eso. Lo tenemos que seguir hablando, amigo. Pero bueno, en esa. ¿Cerramos por acá? Totalmente. Lucio, ¿algo que quieras promocionar? ¿Algo que quieras, alguna razón por la que quieras que te encuentren en redes sociales? No, no, está bien. No estoy bien, no me hace falta. No, sí, está bien. Me llamo Lucio, ¿no? Lucio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde, hermano. Gracias a vos, Ina. Muchas gracias, hermano. Tomás, vamos a hablar sobre el comunismo. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por comunismo? Bien, a mi forma de interpretación son varios puntos que chequear. Principal, digamos, una forma de adoctrinamiento bueno, que establece, digamos, a la cultura a hacer creer de que son la única entidad o gobierno. Lo que el comunismo para mí predomina por un gobierno que es muy autoritario, muy teniendo mano de lo que son los dictadores, que siempre hacen creer, digamos, que no hay otra salida sin creer que son de sus fines, de sus ideas. Ok, déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces, es una forma de adoctrinamiento. Me hablaste de que si lo agarré bien, si no, por favor, corregime. Cada vez que se trata de aplicar, termina en una dictadura totalitaria. Me dijiste que estas personas que llegan al poder piensan que la única forma en la cual las cosas pueden funcionar es como ellos dicen. Ok, ¿lo agarré bien? Más o menos, sí. Totalmente así como lo decís. Salvo que, bueno, capaz que puedan tener otras ideas, incluso las mismas personas que están ahí, pero bueno, es una muy buena forma de controlar a las personas también, de ver sus ideas y hacerles ver que no hay otra escapatoria más que lo que ellos dicen. Ok, si lo estoy entendiendo, entonces de alguna manera dentro del comunismo, según tu percepción, no hay una forma de contradecir al líder, digamos, contradecir lo que el líder cree que es verdad. ¿Es por ahí? Va por ahí. ¿Cuál pensás que es la principal motivación dentro del comunismo? O sea, por qué una sociedad elegiría tratar de vivir o tratar de aplicar el comunismo? Eh, Primero, capaz que ciertos países que han pasado por comunismo siempre han tenido bases, digamos, de comunistas, y así que siempre se les fue adoctrinado o incluso enseñado, por decirlo de una forma más tranquila, que ese era el camino del bien. Que eran llevados por líderes, se me viene a la mente en algunos dictadores, pero bueno, que era la única escapatoria posible y que no había otra forma de pensar que no sea la que ellos mencionan. Ok, ¿de qué va esa forma de pensar? Entiendo el punto de que pensás de alguna manera que es necesario el adoctrinamiento para perpetuar el sistema, pero la primera vez que emerge, ¿por qué emerge? En algo hay como, una vez que ya está hecho el sistema, podés como seguir tratando de mantenerlo girando. Pero ¿por qué emerge la primera vez? Y porque yo creo que es una muy buena forma de control, de poder y decirle a la gente que haga lo que dice el gobierno. Es una forma para mantenerlos muy privados de ciertos conocimientos, de ciertas cosas y simplemente escuchar y ni siquiera discutir. No siento que te dé la posibilidad de discutir, simplemente lo considero más que nada un régimen autoritario que no podés estar en contra justamente de la persona, digamos, que está arriba del todo, porque bueno, en algunos países te matan por eso. Bien, me dijiste autoritario, me dijiste no podés cuestionar al líder, no podés cuestionar el poder, me dijiste adoctrinamiento, me dijiste de alguna manera no tenés libertad para cuestionar el poder, por ende no tenés libertad. Bien, son todas cosas que yo las veo y digo, ¿por qué alguien elegiría vivir de esa manera? Me interesa ponerte esa pregunta. ¿Cuál es el atractivo de estas ideas que hace que estas personas que eligen aplicarlo piensen que esto no es tan importante como el atractivo que propone? ¿Cuál es ese atractivo? ¿Por qué alguien lo desearía? Bien, hablemos también un poquito de los sesgos. Voy a traer un poquito a pie acá en Argentina. Tenemos varias ideas
diferentes, sin embargo, capaz que varias personas fueron criadas con pensamientos familiares de lo que son los papás, de los mamás que siempre escucharon en casa decir, no, este es el mejor, este es el mejor, y a veces hay algunos que votan y ni siquiera se preguntan, está bien, está mal, simplemente tienen idealizado, y tenés las otras personas que ya capaz que lo ven como si fuera un hincha de fútbol, que van más por ese lado de la pasión. Para mí es un error en la política porque podés votar a una persona, podés votar a otra, pero mínimamente pregúntate qué es lo que plantea, qué es lo que dice, va a favor de lo que fue el gobierno anterior, los gobiernos, propone un cambio realmente consistente de verdad, y yo creo que va mucho en la politización, juega mucho con el miedo, y bueno, promete muchísimas cosas, usualmente en términos de protección al país ha habido varios, de seguridad, demás, pero bueno, en muchísimas otras cosas los priva. Por ejemplo, algunos no pueden acceder al internet que podemos acceder vos y yo, tienen su Google, digamos, local, y no pueden acceder a lo que podemos acceder en la otra parte del mundo. No estamos en desacuerdo en nada. O sea, todas las contras que me estás tirando las entiendo y las veo. ¿El favoritismo? Claro, o sea, ¿por qué alguien desearía hacerlo? Porque Sí. no es, esta es lo interesante, de que la gente que decide hacer una revolución comunista, justamente la gran mayoría o una minoría muy vehemente, con muchas ganas, decide que tiene ganas de hacer este experimento. Pero con ganas, ¿me entiendes? Como realmente Sí. creen en las ideas. ¿Cuáles son esas ideas en las que creen y por qué son atractivas? Por ejemplo, una de las ideas que se me viene ahora a la cabeza es ese daño moral que le pueden hacer a las personas que tienen riquezas. En el sentido de decir, no, le vamos a quitar esto porque merecemos más igualdad y que la persona que está abajo del todo puede tener más. Tema que esa idea suena bien, pero cuando lo analizás un poquito y lo tergiversás, capaz que tenés ideas más tiradas al daño y al sacarle dinero al rico para ver si se le puede dar al pobre, por decirlo de una forma que no suene despectiva, pero bajo ese sistema creo que se manejan usualmente. Ok. ¿Dirías que una motivación principal entonces es el resentimiento hacia los ricos? Es una de ellas. Y sí, a ver, es una de ellas, pero también se le da a la persona común, digamos, le vamos a sacar este y a vos te vamos a reducir esto. Pero cuando le sacas al de acá, que usualmente es el que maneja ciertas empresas o es líder de un producto, millonario, lo que sea, capaz que él mismo termina subiendo su producto porque tiene que pagar un montón de cosas. Hay mucho odio para mí dentro del comunismo. Bien. No sé por dónde agarrarlo, hermano, la verdad. Es mucho. No, no sé si es mucho. Creo que no estamos llegando al centro de las ideas. Por ejemplo, no hablamos de decime cómo te suenas y decime si es algo que relacionas con el comunismo o no. El que no haya libre mercado, el que sea centralizado en el gobierno, el que no haya, el que es una lucha de clases, el que es la manera principal de ver el paso de la historia es a través del lente de la lucha de clases. La idea de que los trabajadores tienen más en común por ser de la misma clase a través de culturas más que con alguien rico de su cultura. Por ejemplo, nosotros dos con Macri tenemos menos que ver con un trabajador en Kazajstán. Eso lo propone el comunismo. Yo estoy en desacuerdo con eso porque creo que con Macri por lo menos tenemos el mismo idioma, nos gusta el asado, nos gusta el fútbol, como culturalmente tenemos una Podés decir que ver. te gusta. ¿A qué? Podés decir que te gusta el asado, el fútbol, lo que sea. Tenemos la libertad para expresarnos, creo que consideramos que la libertad es algo bueno. Entonces, bueno, tenemos la misma forma de ver las cosas. Pero bueno, lo que estoy planteando es eso, como el hecho de pensar que la principal forma de ver a la historia y a la sociedad es una lucha de clases, es algo muy central del comunismo. Después, el hecho de centralizar las decisiones económicas en el Estado. El Estado no siendo... Hablaste de las dictaduras, como cada vez que se aplicó terminaron siendo dictaduras autoritarias, pero no era el final, como el final supuestamente iba a ser que el Estado iba a dejar de existir y íbamos a vivir todo en comunidad. Pero Supuestamente, pero no puede hacer. Ese régimen nunca puede estar sin el Estado, porque no hay nadie que lo ejerza. A ver, con la libertad económica, justamente, es algo a lo cual yo sí lo veo en el sentido comunismo, que al no haber libre mercado, la gente real, algunos capaz que ni siquiera vieron otras cosas, pero nunca pueden tener la realmente libertad de decidir si prefiere una cosa u otra, sino que tiene que estar centrada a qué es lo que hay. Uno de los cambios, no quiero traerlo mucho acá en el país, pero sí creo que ahora tenemos mucha más facilidad para traer cosas de afuera y decir, che, ¿vale la pena comprar esto acá que es de industria nacional o vemos con lo de afuera? Por lo menos la posibilidad de verlo está. Después si es mejor, peor, más caro, más barato, está.
Claro. Pero la posibilidad de poderlo verlo creo que es muy importante, que en otros regímenes no se pueden aplicar. Ok. Si lo agarro, entonces me decís, dentro del comunismo perdés libertades individuales en pos de que el gobierno decida qué es mejor para el conjunto de la sociedad. ¿Es así? Es así. Tomás, ¿hay algo que quieras agregar sobre esto? Sobre algún, no sé, si querés traer algún ejemplo de la historia, de aplicación de casos fallados, si querés agregar algo que no hayamos hablado, alguna pregunta que no te hice, ¿hay algo que quieras agregar sobre el tema del comunismo? Bien, primero me interesaría saber mucho tu opinión, que no sé si es algo que te lo preguntarán mucho acá. Segundo, es mi pensamiento, no soy un filósofo contemporáneo para opinarlo tampoco, pero sí considero que soy una persona que por lo menos se pregunta qué hay del otro lado, a quién realmente le voy a dar la posibilidad, con las personas del mismo país, de dirigir nuestro país, bajo qué conocimientos. No voy a votar a alguien que me promete dar algo en el corto plazo, de decirme, che, yo te incentivo acá, te voy a regalar esto, te voy a esto, sino que trato de ver un poquito la macro, un poquito lo que es las ideas más grandes, para que el día de mañana no solamente yo, sino que todas las otras personas puedan estar mejor y que creen las facultades y los requerimientos para que todos podamos tener la posibilidad de conseguir trabajo, una buena casa, un buen lugar y por supuesto una buena seguridad y que no te maten cuando quieras salir a mostrar incluso lo que te compraste con el trabajo y tu esfuerzo. Tiene sentido, hermano. Tiene sentido buscar un futuro mejor. Ok. ¿Algo que te quedó pendiente? Considero que nada, vos. Creo que por ahora no, hermano. Pero bueno, quedará para otro día, hermano. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo. Antes de dejarte ir, Sí. me interesa darte este espacio en el caso de que quieras promocionar algo, de que quieras que por alguna razón te encuentren en redes sociales. No, la verdad que por ahora no. Solamente lo único que quiero decir es literalmente que hagan lo que hagan, piensen bien, tanto para votar, piensen bien en quién tienen enfrente, pregúntense, ¿no? A veces no está mal preguntarse el porqué de las cosas, el qué, el rebatir, el preguntarle incluso a un profesor, estamos al frente de la Facultad de Abogacía, de preguntarle por qué es así, qué es lo que hace que sea así. ¿En el mundo real pasa así o pasa como realmente son en los libros? Yo soy un poquito contradictorio con el tema de las facultades y lo que sea, soy medio un outsider, una persona que es más por el lado del emprendimiento, de otras visiones, pero nada, que si se sienten a veces que la facultad no es lo suyo o lo que sea, no estoy diciendo que no estudien, estoy diciendo que pueden tener otros caminos en el caso de que quieran emprender o buscar otro estilo de vida diferente. Tomás, gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, Muchísimas hermano. gracias. Muchas gracias. Santi, Sí, vamos a hablar de comunismo. Para empezar, me interesa preguntarte por una definición, ¿sí? ¿Qué entendés por comunismo? bien. El comunismo fue, históricamente hablando, una lucha o una doctrina que se crea aproximadamente en la Revolución Industrial. Yo creo que se consolida como doctrina después de Marx, 1840, aprox, donde se intentaba una utopía de abolir la propiedad privada. Los medios, vamos a hacer específicamente hablando, los medios de producción en la propiedad privada. Se intentaba que estos medios de producción, que era donde se conseguía trabajo, pasen a una órbita de control del proletariado del pueblo, donde el mismo pueblo administraba estos medios y de ahí sacaba, digamos, sus propias ganancias. Medio raro, una utopía rara, que bueno, totalmente inviable para mi punto de vista. Así como una mini introducción a lo que vendría a ser para mí el comunismo. Comunismo, tenemos yo creo 4 exponentes en el mundo muy fuertes, que fue el comunismo ruso, con Lenin a la cabeza y Stalin. Después tenemos a China cuando tuvo su fuerte imperio comunista. Yo hoy creo que China no entra en un comunismo cerrado, sino que tiene gran parte de un libre mercado, tiene mucha parte de importaciones y demás. Cuba como régimen comunista. Bueno, podríamos decir también Corea del Norte, me parece, como los 4 ejes principales que maneja el comunismo en el mundo y como doctrina principal. Pero bueno, básicamente fue eso, fue una lucha de clases en donde se intentó abolir los medios de producción de propiedad privada y pasarlos a los mismos proletariados, a la misma prole, para que los maneje y dejar de sufrir este abuso, digamos, de los burgueses. Bien, déjame ver si lo agarré. Sí, por favor, si hay algo que no estoy Dale.
quiero que sea una representación fiel de lo que vos me dijiste, si no, por favor, corregime. Me dijiste entonces, es una forma de ver el mundo, me dijiste que es una doctrina por ahí. Una doctrina. Bien, que plantea de que el mundo fundamentalmente lo deberíamos ver, o la historia la deberíamos ver como una lucha de clases. Me dijiste que plantea la lucha entre el proletariado y la burguesía, que la burguesía era mala, entre comillas, porque tenía la concentración de los medios de producción, entonces que justamente lo que se busca es que el proletariado dé la revolución en pos de que esos medios de producción sean públicos. Bien, entro ahí con un detallito. La burguesía mantenía los medios de producción abusivamente. Vamos a darle la derecha a esa parte. En esa parte de la sociedad sí existía un abuso en lo que era la parte industrial. Fue la primera revolución industrial. Estamos hablando de que fue un espectro nuevo en donde sí hubo abusos, donde sí se cometieron abusos, donde sí hubo cosas que estaban mal, jornadas laborales no limitadas, tenemos hablando de trabajo de menores impagos, mujeres impagas, no había licencia por enfermedades, accidentes laborales, el accidente laboral era la moneda corriente. Entonces sí, yo digo eso, fue como un abuso de la burguesía en ese momento, en donde la prole intentaba quitar de sus manos los medios de producción. Bien, me parece muy útil que hayas traído el contexto histórico, como 100%. No sabíamos lo que era una industria antes, como una vez que empezás a tener máquinas, las diferencias económicas y la concentración de riqueza es una realidad. Ahora, bien, es importante tenerlo en consideración de por qué sale y de dónde viene y cuáles eran las condiciones. Como si los trabajadores, no había jornada laboral de 8 horas, no había fines libres, como nada de eso. Claro, no había aguinaldo, no había vacaciones, tal cual. Bien, entonces tratar de pasar los medios de producción a que sean públicos en vez de ser privados. Esa es la idea. Si entendemos yo entendería como público, como no estatal, porque tampoco creo yo que hablaban de que los maneje el Estado en sí, sino de que los maneje la prole. O sea, entender yo creo que público como empleado, no como Estado. Que eso fue para mí lo que termina de destruir al comunismo. ¿Quién tenía que contar? A ver, ¿cómo todos los empleados nos íbamos a poner de acuerdo para llevar todos los medios de producción y distribuir las ganancias, distribuir todo en medida de lo que cada uno necesite, porque no era como algo básico para todo, era en medida de lo que cada uno necesite y demás, sin que alguien venga y administre? Entonces, ¿qué figuras crean ahí? El famoso, para mí, Leviatán, el famoso Estado que dice: quédense tranquilos, yo me voy a encargar, yo les voy a dar a cada uno lo que necesite para vivir, para ir quitando las carencias que tienen en sus desigualdades. ¿Y qué construimos? Un monstruo insaciable que terminó en una dictadura rusa, una dictadura cubana, un imperialismo, una dictadura terrible en Corea del Norte. Entonces, las ideas utópicas que planteaba este comunismo se transgiversó totalmente en otra cosa que yo creo que no era fielmente lo que ellos querían. Dame otra vez. Déjame ver, porque me interesa hacer el diagnóstico de por qué no llegó a ser. Bien, estoy de acuerdo con vos, hasta donde yo entiendo, tiene sentido esto que decís, que la idea no era que fuera el Estado el que maneje, sino que el Estado, esta idea de la dictadura del proletariado, era un paso intermedio para llegar al comunismo. El problema es que una vez que entraste en la dictadura del proletariado, ¿cómo salís y quién va a hacer que suelte el poder el que tiene el poder? Porque el que tiene el poder tuvo que hacer muchas cosas para llegar ahí, ¿y por qué lo soltaría ahora? Mucha sangre. Mucha sangre. Porque en ese momento no estamos hablando de que el poder era apto para todo público. Hacer lo que quiera. El poder no era ir a poner un cartelito o ponerse en tetas o... No era eso. Estamos hablando de que era sangre. No era lo que vemos hoy. Todas las conquistas, llamémoslos del comunismo, y metamos si querés el socialismo un poquito de ahí, no es lo mismo. No es lo mismo comunismo que socialismo. Se consiguieron con sangre en ese momento. No fue lo que tenemos hoy de manifestaciones. Entonces, una persona que perdió tanto, que luchó tanto, ¿cómo le quitas el poder? No se lo quitas. Entonces, tenemos lo que fue el fracaso total del comunismo, a mi entender, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en cualquier aspecto que vos te imagines en la vida. Una linda utopía, digamos. Me interesa entrar por ahí. Me dijiste entonces que la idea... Déjame ver si estás de acuerdo conmigo en esto. La intención era de que todos tuvieran suficiente para comer y de que todos... Nada, como que cada uno pudiera hacer de acuerdo a su necesidad y recibiera según su necesidad. Entonces como, bien.
no es así la frase igual, pero bueno, báncamela. X, la idea era que todos seamos igual de ricos en términos de tener suficiente. La forma de alcanzarlo es sacando los medios de producción de manos de los burgueses. Hasta ahí. Ahora, ¿pensás que esa era la principal motivación en realidad? Déjame hacerte una proposición, decime cómo lo ves. La proposición como apta para todo público, que todos podrían comprar y decir, sí, estoy de acuerdo con esto, es como, bueno, que no haya pobreza, que todos tengan suficiente y que no haya concentración de riqueza, De capitales. pero como a un nivel que no tiene sentido, ¿entendés? Como que una persona sea totalmente rica y los demás sean todos pobres. Si no, no manejar la economía mundial en base de 10 personas. Bien, A eso, vas. tenés La tengo. esa idea. Ahora, ¿pensás que hay un factor de los adeptos del comunismo y de los que quieren hacer la revolución de un resentimiento a los ricos y de poner la idea del mal en una clase? Porque ya establecimos como la idea era que la historia la tenemos que ver como una lucha de clases. Entonces, dirías que la idea, de alguna manera, en términos como mitológicos dentro del comunismo o religiosos, si lo querés ver desde ese punto, en el comunismo es que el proletariado es virtuoso y es bueno en sí mismo, y la burguesía es un mal que hay que extirpar y no podemos tener nadie que sea burguesía. ¿Cómo suena esta idea? Bien, me gustó la parte que dijiste resentimiento. Sí creo que te la voy a cambiar, con permiso. Para mí fue un resentimiento muchas veces al éxito. Porque yo entiendo que se haya planteado en ese momento una revolución contra la nobleza, entiendo que se haya planteado sobre el clero, sobre los mismos reyes, que eran parásitos que mantenían la concentración del poder. Pero cuando nosotros indagamos un poco qué es el burgués, dónde nace la burguesía o de dónde sale la revolución, que personalmente creo que va en base a Calvino, no era gente mala, no era gente que buscaba dañar al otro. Era gente que ahorró por vivir en autoridad, por un tema de que el pobre era el que accedía al cielo en ese momento. Y cuando se dieron cuenta de que las cosas no funcionaban, hicieron esta revolución burguesa, derrotan un poquito al clero, así como muy resumido, ¿viste? Tocamos como punto. Se le saca un poquito de poder al clero, se le saca un poquito de poder a los reyes, la burguesía toma más auge, es la que empieza a financiar y empieza a dar la mano de obra. Disculpa, me interesa añadirte algo, decime si es Sí. útil o no. Contexto. 1900 o un poco antes, 1880, 1900, como para mí es el momento en el cual no estoy seguro. Estoy como tranqui. más o menos en ese momento es cuando empieza la Revolución Rusa. A mi entender, 1880, 1900, dentro de ese rango. Ahora, las condiciones en el mundo eran pobreza para todos. Nadie era rico particularmente. No había hospitales, como los conocemos hoy, no había supermercados, o sea, como nadie era rico. Ahora, contexto. Fuera de eso, ¿cómo haces para saber quién es burgués y quién no? Porque si yo tengo 2 vacas y la mayoría no tiene vacas, soy un burgués Sos un burgués. y merezco que me maten por eso. Porque todo ¿Mereces que burgués... te saquen las vacas? Sí. Nos comamos un asado todos juntos y seamos todos pobres. No sé si que te maten, pero te mereces no tener vacas. Bueno, Y si vos tuviste 4 vacas, entre ellas tenías una vaca y un toro, también. Y vos fuiste inteligente y no mataste a tu vaca y a tu toro y los reprodujiste y después de 4 tuviste 8, te mereces que te saquemos las 8, porque yo no tengo ninguno, o que me regales a mí las otras. No sé si va a la muerte, pero me parece que es una idea bastante absurda. Hay una película, en realidad hay un libro, pero eh, nadie, ya no leemos libros. Hay una película estadounidense que habla básicamente de esto, que habla de una revolución del proletariado, en donde todas las fábricas, empresas y demás cierran para que seamos todos iguales, y ahí te das cuenta de cómo el capitalismo y cómo la burguesía en realidad no es la mala, sino que es la que en realidad ayuda a equiparar las desigualdades. Ahora se me fue el nombre de la película y del libro, pero dame 5, es de... Me parece que es de Hannah Arendt. Ahí lo chequeo y te la digo, está muy buena. déjame preguntarte en términos de aplicación. Ya estamos hablando un poco de la historia, pero me interesa preguntarte sobre lo que sepas o qué tenés entendido sobre la aplicación de estas ideas. En la Unión Soviética, nos quedemos más en la Unión Soviética porque es la que yo tengo más idea como para entrar por ahí. ¿Cómo funcionó? ¿Qué hizo que fallara y que se cayera el muro de Berlín? ¿Qué salió mal y cómo se dieron los resultados de las ideas puestas en práctica? La contraposición de ideas, estamos hablando. Digo, ¿Un lado del muro y un lado del otro muro o solamente de un lado del muro? solamente de la Unión Soviética en términos de
La teoría pasada a la aplicación. ¿Cómo se dio esa aplicación? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Por qué cayó el muro de Berlín cuando se terminó la Unión Soviética? Eso hoy. No, fue totalmente algo puesto cuando se puso en práctica que rompió los esquemas de la utopía que se planeaba. Fue lo que hablábamos recién. La idea esta de la división, que nos dividamos entre todos, pasó a que venga una sola persona. En este caso hablamos, sobre todo me parece que el ícono es Lenin, como un dictador total. La igualdad para todos fue la desigualdad para todos. En vez de hablar de todos tengamos algo, fue a ninguno tenga nada y así vamos a ser iguales. Entonces, si vos decís que la igualdad se consigue sin que nadie tenga nada, las ideas no en práctica no fueron aprovechosas. Además se llevó millones de vidas. Fue un desastre en todo, en lo que hablábamos. Fue desastre en lo cultural, en lo social, en lo económico, ni hablar. Hay el chiste que dice, se aplicó y la gente fue tan feliz que cuando se bajó el muro, que se tuvo que poner un muro para que la gente no salga corriendo de la felicidad que tenía. Fue un abuso total. Está bien que vos te vas a la Unión Soviética, te vas a la parte de Rusia, pero lo podemos ver también en la actualidad. Vos, fíjate, regímenes, vámonos a Corea del Norte, son regímenes donde totalmente autoritarios, donde tienen 3 tipos de monedas, una moneda que sirve para comercializar exteriormente, que la manejan los altos rangos de la sociedad, y a los pobres se les paga con 2 monedas que no tienen valor exterior, no se los deja salir de Corea del Norte a Corea del Sur. Es básicamente lo mismo que se hizo con el muro, pero sin la regla ficticia del muro real. Entonces, sobre eso me interesa preguntarte, disculpa que te interrumpa, sí. Me interesa preguntarte sobre la relación, como para cerrar, la relación entre libertad y comunismo. ¿Puede existir tal cosa como libertad en el comunismo? No. ¿Qué hace que no? Yo creo que ni el comunismo ni el socialismo tiene una idea real de la libertad, porque vos no puedes pretender que una persona sea libre si no la dejás ejercer sus propias empresas. No puedes esperar que una persona sea libre si no la dejás adquirir sus riquezas y gastarlas en lo que ellos quieren. Ya cuando vos no me permitís la libertad económica, ya no podemos hablar de libertad. Bien. Yo creo fielmente que las ideas de la libertad se basan en una sola condición. Como estudiante de Derecho lo expreso, que es en la igualdad y en la igualdad ante la ley. Y esa es la libertad que nos da a decir. Todos somos libres de hacer lo que queramos mientras no perjudiquemos a otro. Cuando vos ya me pusiste a mí un montón de limitaciones a mi actuar, ya perdí y carecí de cualquier tipo de libertad. Y lo puedes ver en cualquier régimen actual que se maneje un comunismo, aunque ellos digan que no es comunismo. Déjame preguntarte más derecho en cuanto a la libertad de expresión, porque me dijiste sobre comprar, sobre tener tu empresa. ¿Hay tal cosa como libertad de expresión en el comunismo? ¿Podés criticar al líder? No, para nada. Es inviable hacer una crítica a tu figura pública o a tu líder, o como decís vos, a tu presidente, a tu emperador, como lo quieras llamar. No podés hacer lo que hacemos nosotros acá, de estamos en contra de un gobierno y yo te puedo decir la condenada, la chora, o vos me podés decir el loco, hablando de nuestro presidente, o sea, no existe que por redes podamos insultar como insultamos a nuestros dirigentes políticos. No tenés libertad. No tenés libertad de expresión, no tenés libertad económica, no tenés libertad social, no tenés libertad de culto muchas veces. No tiene ningún eje de lo que nosotros conocemos como libertad. Es interesante eso que dijiste, la libertad de culto, porque justamente Marx dice esto creo que lo habla, no sé, disculpa mi falta de memoria y atención, no sé si lo acabo de decir con vos o lo acabo de decir con Lucio justo antes de empezar. Bien, esto de Marx diciendo la religión es el opio de las masas, y al mismo tiempo, esto que decís vos, como no tenés libertad de culto, porque de alguna manera todas las ideas compiten, y para que tenga sentido esto de, por ejemplo, Dios, patria y familia, son 3 cosas que van de la mano y que pueden encastrar. Ahora, si pones a una religión contra otra religión, si pones como el culto al líder o el culto a algo superior a todos los seres humanos, no son compatibles esas. Entonces, dentro del comunismo necesariamente tenés que perseguir a la religión, porque si no te das cuenta de que hay algo que es superior a los hombres. Y de alguna manera es interesante porque caes en una regresión histórica dentro del comunismo, que es la idea de, se planteaba si realmente el emperador era Dios o no. El emperador, directamente hablando como emisario de Dios, el emperador, sí, lo que decís vos, comparto, creo totalmente en lo que estamos hablando. La frase de la religión es el opio de las masas es inviable. O sea, vos pensás que mientras todo esto sucede, teníamos revoluciones protestantes, teníamos las reformas, una iglesia que era totalmente poderosa en ese momento. Entonces vos tenías
que hacer un ataque a la iglesia, un ataque al clero, si querías conseguir a la gente. Vos tenías que, a ver, ¿a qué voy yo? Yo lo veo así. Dios no consiguió que todos seamos iguales, pero yo lo voy a conseguir. Entonces, ¿por qué iríamos en Dios si pueden venir en mí? ¿Me entendés? Sí. Entonces, no, el comunismo fue un fracaso total en todo aspecto en el que se planteó. Cuando te digan, pero eso no era comunismo, y nunca va a ser comunismo porque no puede existir. Marx es el Platón del antiguo. Vivíamos en base a utopías. El comunismo es muy lindo, charlarlo, plantearlo, todos seamos iguales, acabemos con la burguesía, acabemos con la riqueza, pero la riqueza y la burguesía es lo que hoy nos da un cierto periodo inclusive de igualdad. Vos fijate que los países donde más igualdad tienen, también tienen habría que entender dos conceptos para mí, que es dos polos de desigualdades que van a existir siempre. Siempre va a haber gente con muy, muy mucho y gente con muy, muy poco. Pero entre el medio tenés yo creo, la gran franja de gente. Sí. Entonces, si vos te pones siempre a analizar entre que el que tiene muy, muy mucho pasa a tener muy, muy poco, o el que tiene muy, muy poco pasa a tener muy, muy mucho, nunca vas a conseguir una igualdad. Pero sí tenés que intentar, yo creo, conectar una igualdad entre lo que está al medio. Entonces, nosotros hablamos hoy de sociedades desiguales, pero son sociedades que son muy igualitarias en muchos sentidos. Tenés dos polos muy desiguales, pero en el centro tenés una gran franja que se maneja en una igualdad económica. Entonces, para mí, el comunismo no puede lograr eso jamás. Son cosas que lo va a lograr lo logró el capitalismo. Y podemos seguir criticando por qué Costco tiene, o Cencosud tiene 1.500, 15.000, 14.000, 20.000 sucursales. ¿Y por qué el dueño de Cencosud maneja el monopolio de los supermercados? Pero bueno, ten en cuenta que esas 14.000, 20.000, 25.000 sucursales son las que le dan trabajo a 1.000.000 de personas, capaz, que son la franja igualitaria. Entonces vos decís, tengo uno muy, muy rico, pero tengo 1.000.000, 2.000.000 iguales. Iguales en el término similar, no en el término igualdad real. Entonces, es lo que tenemos. No podemos pretender que mañana los más ricos del mundo se queden sin dinero y dárselo a los más pobres. Tenemos que hablar, me parece, más de una igualdad del centro, digamos, de la clase media. Esa tan preciada clase media que hoy está en jaque. Me parece a mí. No sé si me llegué a explicar un poco. 100%, lo agarro. Entiendo el punto que me decís, como que la clase media esté medianamente igualizada. Decime cómo suena esto, como el ideal es que los pobres dejen de ser pobres. Entonces, exacto, como no que todos... el rico deje de ser menos rico. No que el rico pase a ser menos rico, sino el que menos tiene pase a tener más. Esa es la idea central, me parece a mí. Sí. Y me parece que es lo lógico. 100% de acuerdo. De igual manera, me parece que incluso si no tenés pobreza y como la base es tener mucho para comer, incluso en esos casos tenés un problema de desigualdad. Entonces, hay un límite, no sé cuál es ese límite y lo estamos testeando hoy por hoy, de concentración de riqueza de, por ejemplo, Elon Musk. ¿Entendés? El chabón hace poco tocó 500 billones de dólares. Esos son 500.000 millones de dólares. Eso es medio trillón de dólares. Entonces, 100%, hermano. Como, estoy de acuerdo con vos en que levantemos al pobre a que no se deje de ser pobre. Buenísimo. La cuestión es que incluso si lo lográs, si se ve tan lejos, la desigualdad es tan abismal, tenés problemas sociales de igual manera. Disculpa. Es que... Necesito ir cerrando por acá, amigo. Disculpa que te corte la entrevista, pero necesito ir cerrando por acá. Decime lo que ha quedado rebotando, si querés responder a esto, para ir cerrándolo. La desigualdad es real, la desigualdad va a existir, pero para mí lo que tenemos que intentar tener es un margen de desigualdad que sea óptimo o socialmente aceptado. Simplemente eso, no podés pretender una sociedad que sea toda igualitaria, sino que los márgenes de desigualdad sean socialmente aceptables en cada localidad. Igual que el crimen. Vos no podés pretender una sociedad sin crimen, pero pretendamos tener una sociedad con un porcentaje aceptable de crímenes. La desigualdad es real, la desigualdad va a existir y va a seguir existiendo. Simplemente eso, no podemos pelear contra eso, me parece a mí. El drama de la concentración de poder, boludo. Porque cuando tenés tanta plata tenés concentración de poder. Entonces, como, ¿cómo hacer para que el que más tiene no termine dominando el mundo entre 10 familias? Como, la observación de Marx es correcta. Esto de el poder y el dinero se acumula en pocas manos. Ahora, él dijo, eso es parte del capitalismo. No, eso es parte de la realidad.
Entonces, ese es el salto que dio que no tiene sentido. En el comunismo también había diferencias, como tenés el líder y todo el resto. No hubo una igualdad. Necesito que cerremos por acá. Santiago, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Hermano, antes de despedirte, ¿hay algo que querés promocionar, algo? ¿Querés que te encuentre por alguna razón en redes sociales? No, pero ¿puedo hacer una invitación pública a gente? Por favor. Invito al grupo de Córdoba, Las Fuerzas del Cielo, a que puedan pasarse por acá. Si no me equivoco, estamos en Obispo Trejo. De ser... ¿qué 270 por acá. 270. Es un ambiente muy lindo. Las preguntas son llevadas totalmente por el señor sin maldad, sin buscar el error, sin buscar el palito, sin buscar la trampa. Te deja hablar, te deja explicar. Realmente todo aquel que quiera venir la va a pasar muy bien y con el amigo se puede charlar de cualquier tema. Así que gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Y nada más que eso. Dale. Hermano, muchas gracias. Ha sido un gusto.